Bueno, como ya me siento un poquito de aquí, mi madre también es de aquí, voy a contar una cosilla un poco, hay que pensar un poco para cogerlo. Si no lo coges después te lo explico, no pasa nada. Se sienta un catalán con Richard Hawkins en un avión, ¿vale? Y están cruzando el charco, están muchas horas, se aburre Richard Hawkins y le dice al catalán, mira, yo te pregunto algo a ti, si ¿lo sabes? Si no lo sabes, yo te doy 500 euros. Tú me preguntas algo a mí y si yo no lo sé, te doy 50. Se queda así el catalán pensando, Richard Hawkins, ¿qué no va a saber Richard Hawkins? Pero hace las matemáticas y dice, bueno, por mucho que no sepa algo, más o menos saldrá. Dice, venga, empieza tú. Le dice, perdón, Richard, Stephen Hawking. Ahora sabes quién es, Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking dice, venga, empieza tú, Stephen. Y le dice Stephen Hawking al catalán, a ver, dime la distancia de la Tierra a la Luna. Se queda el catalán pensando, yo esto lo he estudiado, lo he escuchado, pero ahora mismo no me lo sé. Dice, pues venga, suelta el dinero, 50 dólares le da a Stephen Hawking. Le dice el catalán a Stephen Hawking, venga, esta va la mía. ¿Qué sube a la montaña con 2 patas y baja con 3 patas? Se queda pensando Stephen Hawking, no sé si se me ha metido en la cabeza Rich. Stephen Hawking se queda pensando, un animal embarazado que vaya a 2 patas, pero después vuelve, no hay ningún animal con... Dice, mira, no se me viene a la cabeza. Dice, pues venga, suelta los 500 dólares. Y dice, venga, te toca preguntar. Dice, no, espérate un momentito. ¿Qué sube, le pregunta Stephen Hawking al catalán, qué sube a la montaña con 2 patas y baja con 3? Dice el catalán, no sé, pero toma 50 dólares. Dicen que a la pela no le gana un catalán a nadie, ¿verdad? Generalizamos ciertas cosas, ciertas características de las que siempre hay excepciones, obviamente, y nos enorgullecemos de ciertas características de nuestras regiones. Todos tenemos un orgullo de donde hemos nacido o de donde nos hemos criado y nos hace gracia ver las diferentes nacionalidades, los diferentes gustos, las personalidades y nos identificamos con nuestro lugar de nacimiento, con lo que hacemos, lo que nos diferencia y en el fondo todos los que estamos en nuestro sitio, que creemos nuestro, nos creemos un poquito mejor que el resto que viene de fuera. Esa es la realidad de todos sitios, vayas a donde vayas, ¿vale? Así que no te sientas mal si te sientes un poquito superior en tu sitio de nacimiento, porque a todo sitio de nacimiento que vas les pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, en cierta forma, llenamos de cierto orgullo, pero ¿sabes que en unos años no existirá ni Cataluña, ni España, ni Europa? Y no habrá Parlamento, ni Moncloa, ni Parlamento Europeo, ni Casa Blanca. ¿Sabes que Cristo vivirá más allá de ninguna institución, nacionalidad o constructo humano? ¿Sabes que solo los que están en Cristo y por lo tanto tienen la nacionalidad del cielo tendrán una esperanza eterna? Nos apegamos a lo que creemos que es nuestro y no nos damos cuenta que solo en Cristo tenemos una verdadera identidad, una verdadera nacionalidad y una verdadera esperanza. Así que para apreciar esto, Pablo les dice a los gentiles de su iglesia en Éfeso y de las iglesias de alrededor, eran mayoritariamente gentiles, les recuerda dónde estaban, de dónde habían salido y la esperanza que tenían ahora. Porque muchas veces nos olvidamos y nos resulta familiar tener a Dios en nuestras vidas. Pero ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo si no hubiésemos conocido a Dios? El único imperativo de todo este texto que ha leído Natalia es el versículo 11. Por tanto, acordaos, recordad. Nos está diciendo que tenemos que recordar, porque pronto nos olvidamos de dónde nos sacó Jesús. ¿Qué hubiese sido nuestra vida sin Él? ¿Cómo hubiésemos dormido sin Él? ¿Cómo estaríamos sin esperanza? ¿Cómo estaríamos sin la confianza de que siempre está con nosotros? ¿Cómo estaríamos sin esa paz que Él nos da en toda circunstancia?
Y Pablo les dice a su iglesia mayoritariamente gentil: acordaos de que en otro tiempo erais incircuncisos. Era un insulto que utilizaban los judíos en contra de cualquier otra nación. Estaban fuera, nos dice el texto, sin Cristo, sin Mesías, sin caudillo, sin ese caudillo prometido que iba a venir a la tierra e iba a instaurar paz total. Y estaban fuera de la ciudadanía de Israel. Y si estaban fuera de la ciudadanía de Israel, estarían sin acceso a Dios y sin su provisión eterna. Y por lo tanto, ajenos a los pactos de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Fineas, le prometió un sacerdote siempre en su casa, de David, un rey siempre de su descendencia, y de Jeremías, de un nuevo pacto. Porque ellos adoraban, le dice Pablo, eran ateos. ¿Ateos? ¿Os acordáis de Pablo en Atenas, que adoraban a toda clase de Dios? Pero adorar a toda clase de Dios sin adorar al único y verdadero de Dios, realmente eres un ateo. Adoraban a cualquier cosa menos al Dios verdadero, al único que le podía dar esperanza real, al único que le podía dar paz real, al único que lo podía reconciliar realmente con Dios, consigo mismo y con todos los que tenían alrededor. Y nosotros tenemos que recordar también dónde estábamos y dónde nos ha llevado el Señor Jesús. Porque los gentiles, todos los que estaban fuera de la ciudadanía de Israel, el día que llegase Dios, iban a ser fulminados. Dios es tan santo, tan limpio, que el día que se presentara, iba a quemar toda la impureza. Si ellos no seguían los pactos, si ellos no se presentaban ante Dios y hacían los sacrificios para poder limpiarse, para poder por fe hacer lo que Dios había dicho a la nación de Israel, iban a ser todos aniquilados. Tenían un problema tremendo, iban a ser destruidos, no iba a quedar nada más que el pueblo de Dios. Pero sabemos que Dios es un Dios tremendamente misericordioso, ¿verdad? Y que no trataba la rebeldía solo así, sino que dio una solución. Así que dice, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2. No nos gustan los peros, ¿verdad? Nos fastidia mucho cuando nos llega un pero este pero es maravilloso, es extraordinario. Teníamos un problema tremendo con Dios, que ninguno lo tenemos en el lugar que debería, pero ahora en Cristo, versículo 3. Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Pero tenían un problema los gentiles. Eran tremendamente paganos. Era una sociedad dedicada solo al estatus, al dinero y al placer. Si tu hija nacía y no querías una niña sino una niña, la tirabas a la basura. Así que los primeros cristianos empezaron a recoger niñas de las basuras. Si tenías un par de esclavos niños de 2 años, 3 años, abusabas de ellos, era normal, no pasaba nada. Podías hacer lo que querías con tus esclavos. Era algo común y que se sabía que los grandes aristócratas tenían niños. Era fiesta, Artemisa. Vamos a la prostitución cúltica, al templo, como algo para celebrar todos juntos, algo que nos unía. Era una sociedad que se dedicaba, lo que valía era el estatus, el dinero y el placer. ¿Os suena alguna sociedad? ¿Os suena alguna, verdad? Tenían un problema tremendo con Dios de Israel, que había revelado una ley tremendamente moral, increíblemente revolucionaria para la época en que se dio y para los romanos también, y veían a los judíos como despreciables, como algo totalmente a despreciar. Así que los gentiles tenían un gran problema. Pero Pablo, en el versículo 17, si vas al versículo 2:17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. No solo los gentiles tenían un problema, los judíos tenían otro problema tremendo. ¿Saben cuál era el problema de los judíos?
el orgullo, se creían superiores. Eran el pueblo elegido para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Los había enorgullecido porque eran el pueblo elegido. Habían pasado de ser nada y no se daban cuenta que habían sido elegidos simplemente porque Dios los quería, y se habían llenado de orgullo y de superioridad. Llamaban a los que eran gentiles incircuncisos de forma peyorativa, les llamaban incluso perros. Y realmente la vida gentil, pues en toda esa corrupción y lujuria, pues tenían en cierta forma sentido de apartarse. Así que se habían apartado totalmente y no se relacionaban con ninguno que no fuese judío. Ese fue el gran problema de los cristianos, que de repente los judíos se guardaban para ellos mismos, no se relacionaban con nadie, así que los romanos les daba igual su religión y que solo tuvieran un Dios. Pero de repente llegan los cristianos y empiezan a dividir familias, a predicar a esclavos, a libres, a mujeres, a hombres, a revolucionar toda la sociedad. No se quedaban para ellos mismos, pero los judíos entre ellos iban más o menos a lo suyo, no se mezclaban con nadie. Miren las barreras que tenían con los demás. Epístola de Aristea, siglo II, 100 y pico después de Cristo, sobre la época. Dice: nuestro legislador nos cercó con empalizadas impenetrables y con muros de hierro hasta el final, para que no nos mezclemos de ninguna manera con ninguna de las otras naciones, permaneciendo puros en cuerpo y espíritu, para que no seamos contaminados por nadie ni infectados con perversiones al asociarnos con personas sin valor. Nos ha cercado por todos lados con purificaciones prescritas en materia de alimento, bebida, tacto, oído y vista. La distinción de la ley era para ser de bendición a todas las naciones, y ellos lo habían visto como una forma de separación y desprecio. Tú ibas a Jerusalén, llegabas al templo y había un muro donde era el muro de los gentiles. De ahí no podías pasar para adentro. Mira lo que dice Josefo, y se han encontrado piezas arqueológicas donde estaba escrito esto: ningún hombre de otra raza debe entrar dentro de la cerca y el recinto alrededor del templo. Quien sea atrapado solo tendrá que agradecer por la muerte a sí mismo. ¿Os acordáis de Pablo, que lo acusaron de haber metido a unos griegos y lo iban a linchar? Esa separación en la que era para protección de aquellos que no conocían a Dios y no iban de la forma adecuada hacia Dios en fe, se había convertido en un muro de separación entre las dos naciones. Era algo así como si vas a Canarias y vienes de la península, nos da igual que seas catalán, madrileño, andaluz o vasco. Eres un godo, que significa bárbaro. ¿Vale? No lo sabíais, ¿no? La mayoría. Es que después de la conquista, pues mataron a mucha gente y tal, pero no solo era eso, sino hoy en día la tele ya nos ha igualado a todos y ya no pensamos en esas cosas. Pero mi abuelo tenía la experiencia de que si tú te portabas mal en la península y robabas en tu trabajo, te mandaban para Canarias. Y si en el ejército le pegabas un tiro a quien no le tenías que pegar un tiro, ¿a dónde te mandaban? A Canarias. Y si eras un revolucionario, ¿a dónde te mandaban? A Canarias. O sea, que no ibas de vacaciones, sino de destierro. Entonces el canario, ¿qué pensaba del peninsular? Que era un bárbaro, un godo, pero a que vosotros eso os da igual. Os da 8,80 lo que piensen los canarios. ¿Verdad que sí? Es que da 8,80 lo que piensen esos 2 millones. Somos 2 millones, ¿eh? Más de 2 millones. ¿Creéis que somos 4 gatos y somos más de 2 millones? 2 millones dentro, después hay algunos más fuera. Se me está subiendo el orgullo y estoy predicando de no orgullo. Que el Señor me perdone. A ver si me va a caer un rayo aquí ahora. En el fondo os da igual, en el fondo nos da igual lo que piensen los canarios. ¿Qué más da que ellos allí se crean el ombligo del mundo? Da igual lo que piense, que llamen godo a los que venimos de aquí, da 8,80. Pues esta era la actitud exacta entre judíos y gentiles. Los judíos tenían un desprecio por las otras naciones y las otras naciones tenían un desprecio total por los judíos. ¿Quién son esa pequeñita nación ahí en medio de un sitio rodeado,
nos tratan mal cuando vamos por allí, no nos dejan entrar en el templo. En todo el imperio romano cualquiera podía entrar, era el imperio de la aceptación, se intercambiaban dioses, todo el mundo podía ir a adorar a todos los templos. Allí no nos dejan entrar, nos miran mal, nos miran con superioridad. Entonces había un desprecio mutuo, ¿entendéis? ¿Quién son los judíos estos? Y un desprecio total hacia ellos. Entonces había una gran barrera entre los dos. Y los dos tenían un gran problema. Los gentiles por su forma de vivir y los judíos por su legalismo y por su superioridad y por mirar al resto del mundo como los veían. Así que, ¿qué hace Dios? Versículo 14. Vamos por el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice Pablo que hace Jesús? Ni le pide a los judíos que se hagan gentiles, ya no tenéis que dejar de comer cerdo, ya no tenéis que separar la leche y la carne, ya no tenéis que separar la lana del lino de otra cosa. No le pide que sean gentiles, ni a los gentiles le piden que sean judíos, le dicen que son un nuevo hombre. En Jesucristo morimos, Jesucristo resucita y es una nueva raza, una nueva humanidad. Jesucristo no es exactamente igual que nosotros, está glorificado. Él podía entrar y salir de un sitio sin abrir una puerta, estar en un sitio y en el otro inmediatamente, ¿verdad? Él está en el cielo y se le aparece a Pablo. Es una nueva humanidad, así que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. No le pidió ni a los judíos hacerse gentiles ni a los gentiles hacerse judíos. Les pidió ser todos parte, dice el texto, de los santos, del pueblo de Dios, de esta nueva humanidad, de esta nueva forma de ser. Así que le dice a la iglesia de Cristo, ya no tenéis división entre vosotros. Cristo anuló todas las regulaciones rituales y todas estas cosas. No tenéis que circuncidaros, no tenéis que guardar todas las leyes, porque sois una nueva humanidad, sois la Israel espiritual. Él hace una nueva humanidad. Es como vas al cielo, te presentas tú en el cielo y te presentas con tus vestidos de pecado, con tus miserias, tu vida de buenas obras, o te presenta Cristo, vestido como Cristo, vestido de Cristo, y te trae Él a Dios. Tienes que elegir cómo presentarte delante de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace esta nueva humanidad de los dos? Versículo 13, lo hace por su sangre. ¿Los judíos presentaban sacrificios? Sí. ¿Los gentiles presentaban sacrificios? Sí. Pero ahora ni uno ni otro tiene que presentar sacrificios nunca más. Jesucristo ya murió por todo. Jesucristo fue el último sacrificio para judíos y para gentiles. Él fue el último sacrificio en el que en Él reconciliaba el hombre con Dios y al hombre con el hombre. En Jesucristo se acabaron todos los sacrificios y entonces Él trajo paz, versículo 14, con Dios primero y después con los hombres, derribando todos esos muros. Con Dios primero porque éramos enemigos de Dios. Nosotros de alguna forma despreciamos al Creador. Preguntaba ayer a los jóvenes hablando de la ira. Os lo pregunto a vosotros también. ¿Qué os genera más ira? ¿La injusticia que se le ha hecho a un niño en Siria? ¿O la injusticia que se te hace a ti en el trabajo, en el vecindario, el vecino, el marido, el hijo? ¿Qué os genera más ira? Si somos honestos, ¿qué nos genera más ira? Nos da pena, pero ira, ¿qué nos genera más ira? Lo que nos hacen a
a nosotros lo que me hagan a mí o a mi hijo. Al final la ira es una forma de amor, te proteges lo que amas. ¿Y a quién amamos más que todas las cosas? A nosotros mismos. Hemos despreciado totalmente al Creador, somos nuestros propios centros de nuestras vidas, somos lo que más amamos. Y estábamos sin Dios y en Cristo tenemos acceso a Dios. Así que derribó el muro con Dios y también derribó el muro con los hombres. Voy a entretenerme un poco en esto de derribar el muro, porque dice literalmente que Jesucristo abolió la ley, versículo 14, los mandamientos y las ordenanzas. Perdón, 15. Ley, mandamientos y ordenanzas, expresados en ordenanzas. 3 formas de decir las leyes. Pero dice que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Es decir, ¿Jesucristo vino a abolir o no vino a abolir? Jesucristo en su vida no vino a abolirla, vino a cumplirla. Pero una vez que murió, abolió, según Pablo, toda la ley ritual. Quedó la moral. Si os dais cuenta cuando dice este texto también, Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte, la ley moral. Quedó la parte moral, que resume en Jesucristo en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queda la parte moral, pero la parte ritual queda totalmente abolida. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es el mayor profeta de todo el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el mayor profeta? Moisés, Samuel, Juan el Bautista. Porque lo dice Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús ya estaba anunciando esta nueva humanidad. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En este sentido, toda la ley y todos los reglamentos rituales y normativos en la vida quedan anulados. Por eso Pablo utiliza, por ejemplo, los 10 mandamientos. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y se acabó. Solo utiliza la ley moral. Utiliza a veces algún mandamiento y extrae un principio. Primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Por lo tanto, digno es el obrero de su salario. Está hablando de aplicar una ley a un principio en el que los misioneros, pastores, predicadores tienen derecho a comer de su trabajo, de enseñar las Escrituras y todo eso. Pero condena totalmente a aquellos que estaban intentando imponer a los gentiles las formas rituales judías. Mira cómo les llama, guardaos de los perros, Filipenses 3:2 y 3, guardaos de los malos obreros, guardaos, mira cómo le llama ahora a los de la circuncisión, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Me hicieron esta pregunta, ¿los cristianos podemos comer carne? Y como me lo preguntaron, voy a intentar desarrollarlo un poco más, carne de cerdo, carnes prohibidas, etcétera. Lo desarrollo rapidito, ¿vale? Sabemos por la literatura, por el arte que han dejado los romanos y por sus excrementos, analizan los excrementos en yacimientos, así que sabemos a ciencia cierta que comían toda clase de comida prohibida para un judío, conejos, liebre, roedores, no conservaban las costumbres halal, dejar que saliese la sangre, mezclaban lácteos y carne. Y Pablo les dice, en un contexto gentil, 1 Corintios 10, 25, 26, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud.
Y esto está recuperando en Cristo. Cristo recupera la humanidad desde el principio. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo. Porque todo lo que Dios creó, 1 Timoteo 4:4 y 5, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que nadie os juzgue por comida o bebida en cuanto a días de fiesta. Mira lo que dice Ralph Smith, un misionero en Japón. Y me encanta lo que dice porque es que me encanta el cerdo, ¿vale? Entonces me toca la fibra, ¿vale? Dice, todo ha cambiado porque el Mesías ha ganado la victoria. Para los cristianos, por tanto, comer cerdo no es lo mismo que comer vacuno o pollo. Cerdo, gambas y otras comidas anteriormente prohibidas por impuras son especiales. Son las comidas de la victoria. Las comidas que antes eran impuras ahora son puras, específicas y únicamente por la cruz de Cristo. Comiendo estas comidas anteriormente impuras, estamos confesando nuestra victoria de Cristo en la cruz. Volver al Antiguo Testamento no es intentar honrar a Dios, es deshonrar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Así que creo que queda bastante clara. Efesios 2, 15 y 16. Haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades entre ellas. Jesucristo estaba destrozando todas las barreras que habían en su cultura, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, entre judíos y gentiles. Y Cristo quiere que en su iglesia rompamos todas las barreras que existen. ¿Y cuál es la gran barrera que tenemos nosotros? El individualismo. Nos pasamos media vida intentando apartar a la gente, no conocer al vecino, que no me moleste, no relacionarme demasiado con la gente con que me siento, y de repente llegamos a una edad anciana y decimos, me han dejado solo. Lo llevas trabajando toda la vida. Nos empeñamos toda la vida en estar solos y cuando nos quedamos solos nos quejamos. Si llevas toda la vida intentándolo. Nuestro gran problema aquí, sentados unos con otros, es el individualismo. Es que nos queremos guardar para nosotros. Es que no queremos compartir con los demás. Es que no queremos conocer a los demás. Queremos que nos dejen tranquilos. Ya vamos a estar toda la eternidad con ellos, que me dejen tranquilo ahora. Pero Dios te dice, empieza ya. Porque el mundo verá que Él está aquí por nuestra unidad. Así que por unidad, por ser de testimonio, tenemos que relacionarnos, invitarnos, conocernos. Hay que conocer a mucha gente y hoy en día tenemos todo automatizado, pero no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? La unidad del cuerpo de Cristo es el mejor testimonio que tiene este mundo. Tenemos que dejar de escondernos y tenemos que dejar de aislarnos y de ser individuales. ¿Y qué consiguió Cristo con esta separación, con esta quitar todas estas barreras? Lo primero que consigue es, versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros, los dos tenían el problema, ¿verdad? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Podía entrar un judío a hablar con Dios directamente? La gloria de Dios, Dios está en todos lados, en todo el universo. Pero la gloria de Dios se manifestaba específicamente, el Shekinah de Dios, el lugar donde Dios estaba más obviamente presente, ¿estaba en dónde? En el altar, en el lugar santísimo. ¿Cuántos judíos podían entrar ahí? 1 de millones al año. Imagínate la lista que había para a quién le tocaba el sumo sacerdote. Se mataban unos a otros para saltarse la lista. El judío no tenía acceso a Dios. ¿Tenía el gentil acceso a Dios? Se tenía que quedar fuera del muro. En Cristo, tanto unos como otros adquieren acceso, audiencia con Dios. ¿Has pensado el privilegio que tenemos en Cristo de que solo en concentrarnos en hablar con Dios, Dios nos da audiencia?
y buscamos esa audiencia lo último en nuestras vidas? ¿Le vamos dejando esperar a ver cuando le damos nosotros audiencia a Él? El Dios del universo, la palabra aquí es audiencia, nos da audiencia a través de Cristo cuando queramos, en el momento que queramos, en todo el momento de nuestro día, en todo el momento de nuestro año, en toda situación, en todo pensamiento, en todo momento. Dios nos da audiencia, Dios nos ha dado entrada a la presencia, Jesucristo nos ha dado entrada a la presencia de Dios Padre por su Espíritu. Así que dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Sabéis el concepto de ciudadano? Hoy somos todos ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos del mundo. Tenemos todos derechos y privilegios y algunos deberes. Pero en la época ser un ciudadano romano era como ser una celebridad. Eran los únicos que podían participar en el gobierno. Y si puedes participar en el gobierno, ¿qué pasa contigo? Eran los que se hacían ricos, obviamente. Estaban exentos de tributos locales. Eran los únicos que podían acceder a los jueces. Tú eras esclavo y tú no podías ir a un juez. Y menos contra un ciudadano. Solo los ciudadanos tenían acceso a los jueces. Solo ellos podían hacer contratos legales. Solo ellos podían tener esclavos, trabajadores. Solo ellos se podían casar con una ciudadana. Solo ellos podían entrar en el ejército. Solo ellos podían cambiar una pena de cárcel por fianza. No podían ser torturados. Podían conmutar cualquier robo que habían hecho, cualquier cosa, por el exilio. La cantidad de beneficios que tenían por ser ciudadanos romanos era enorme. ¿Y qué dice Jesús? Que somos conciudadanos con los santos, con esa Israel espiritual, con ese grupo de santos que está en el cielo con Él. Imaginaos los beneficios, imaginaos el privilegio, imaginaos el ser no ciudadanos de aquí. Los martes, el USAID habla con muchas personas ilegales que están esperando el tiempo a ver si pueden hacerse ciudadanos, porque si no, no tienen acceso a ningún tipo de ayuda. Esto de WhatsApp, que le dan más ayudas que al resto y todo el rollo, si no tienes papeles, el gobierno no te da un duro, ¿vale? Es mentira. No os lo creáis. El ansia que tienen, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Sabes qué es el privilegio que es ese? ¿Sabes la palabra que está utilizando con ciudadano, siendo construido después? Casa, todo el rato es casa, 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 casa. Todos contienen la palabra casa, casa, casa. ¿Sabes lo que te está diciendo Pablo? Llevas muchos años fuera viviendo y le coges el gusto al país en el que vives, obviamente, o en el sitio donde estás. Pero ¿sabes el gusto que da cuando te bajas del aeropuerto y de repente ves bienvenido en tu idioma? El gustillo que... Y de repente llega un rumano a su país y lee en rumano, bienvenido. ¿Qué sensación te da? He llegado a casa. Y los dos estaban fuera de su casa. Los judíos estaban en la tierra prometida, pero en el fondo sabían que no era la tierra prometida. Estaban anhelando una gran celebración en los tabernáculos, en la época que estaban en el desierto, porque era cuando Dios estaba con ellos más físicamente y ningún pueblo les pudo hacer oposición. Ellos anhelaban el desierto porque sabía que no estaban en casa. Y los gentiles no estaban en la tierra prometida, no estaban en casa. Y Jesús les dice, en Cristo habéis llegado a casa. En Cristo está vuestra ciudadanía. Allí habéis llegado realmente a donde pertenecéis. Pero no solo ciudadanos, sino dice también miembros de la familia de Dios. No solo ciudadanos, sino familia de Dios. Y eso es increíble, porque no es lo mismo ser parte de algo, ser un miembro en plan de soy miembro de una comunidad, ¿verdad?
no pagas la comunidad, te echan los perros, etcétera, etcétera. Es diferente ser miembro de una familia, ¿verdad? Se muere el vecino del quinto, oye, a ver si lo venden o lo heredan. Se muere alguien de tu familia, no es lo mismo, ¿verdad? Dice que nosotros somos familia de Dios. Si alguien le hace algo a tu familia, ¿cómo te sientes? Si un día falta alguien de tu familia, ¿cómo te sientes? En Dios somos familia de Él. En Él no somos un número más. En Él somos un miembro de su familia. Y eso es absolutamente increíble. Y dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Se refiere a profetas de los que enseñaban la palabra en su época. Tú pones un fundamento de apóstoles y profetas de las enseñanzas y vas construyendo. ¿Puedes volver a poner otro fundamento en un edificio? El fundamento es ese. Así que no creáis cuando alguien os viene y dice yo soy un apóstol o yo soy un profeta que estoy revelando nuevas palabras de Dios. El fundamento es de los apóstoles y profetas del siglo I y se acabó. Y la piedra angular es Cristo. La piedra angular en el templo de Jerusalén hay una, por ejemplo, que mide 12 metros, una piedra. Se ponía en una esquina y se tomaban medidas desde esa piedra al resto. El edificio tenía la forma y los niveles de la piedra angular. Todo depende, todo se mide a través de Cristo. Todo da forma a través de Cristo. Y en esa piedra angular se unían dos paredes, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Cristo, que en esta piedra angular Cristo va edificando, pero lo dice bien coordinado. Unificando bien coordinado. Le voy a pedir a Esteban que venga. Esteban, sí. Le voy a pedir a Esteban que venga, no tiene que hacer nada, ¿vale? Y le voy a pedir, por ejemplo, a Esteban y le voy a pedir, por ejemplo, a Costi que vengas. ¿Podrías venir? Vale. Entonces, yo le he pedido que venga, Esteban estaba allí, Costi estaba allí, le he pedido que vengan los dos a mí, ¿vale? Y ahora, ¿cómo están el uno con el otro? Unidos, están cerca. ¿Qué pasa si Esteban se enfada con Costi y se quiere separar de él? ¿Qué está haciendo Esteban? ¿Separándose de quién? De él, pero ¿de quién se está separando también? De Cristo. Gracias, Costi, gracias, Esteban. Creemos que podemos vivir separados de nuestros hermanos. Indefectiblemente nos separamos ¿de quién? De Cristo. Cristo nos va construyendo de forma unida. Intentar separarnos del resto es separarnos de Cristo. Entonces te pregunto una cosa. Si Cristo quiere que su iglesia esté bien coordinada, si esta iglesia está fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles, si creéis que la enseñanza de esta iglesia es apostólica, es bíblica, de acuerdo al Nuevo Testamento, y creéis que Cristo es la piedra del ángulo de la iglesia, mejor o peor, más equivocados o menos equivocados, Cristo es el centro de nuestra iglesia. ¿Qué cosas estás provocando desunión? ¿Qué cosas estamos provocando desunión? Porque si esas dos cosas están ahí, si estoy hablando mal de alguien, si estoy intentando conseguir algo, si estoy apartándome, si estoy dejando de venir, si estoy dejando de orar, si estoy provocando desunión, ¿estoy motivado por Cristo o no? No, ¿verdad? Así que, si crees que estas dos cosas están aquí, tienes que aceptar que Cristo nos está construyendo en unión. Dime qué tenían que creer uno de Efesios para ser salvos. Siglo I. ¿Qué tenían que creer? ¿Tenían que creer todo el Antiguo Testamento? Algunos ni sabrían que existía.
¿Tenían que creer Apocalipsis? Seguramente ni estaba escrito. ¿Tenían que creer todas las cartas de Pablo? ¿Qué tenían que creer para ser salvos? Que Jesús había muerto, había resucitado y era su Señor. Que Jesucristo era Dios y que vivía y que un día los resucitaría a todos. Cuando en la iglesia nos peleamos por muchas otras cosas, no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo un descrédito a Cristo y que estamos luchando contra el trabajo de Cristo, que es unir su iglesia, construyéndolo, uniendo su iglesia. ¿Sabéis para qué? La palabra dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra, como os he dicho, es casa. Jesús nos está construyendo para que seamos casa o hogar de Dios. Nos está diciendo que nosotros estamos en este edificio, en este cuerpo de Cristo que es la iglesia, para ser hogar de Dios. Nosotros hemos llegado a nuestro hogar en Dios, pero Dios quiere hacer de nosotros ¿el qué? Su hogar. Pero no de mí y de ella y de él, de nosotros juntos. Porque concluyo con esta idea, es de C.S. Lewis. Dice, el mundo, bueno, esta es mi parte, después C.S. Lewis dirá otra cosa. El mundo destruye lo colectivo y lo individual. Os lo explico. Destruye lo colectivo. Bueno, voy a empezar. Destruye lo colectivo porque yo estoy por encima de todo. En esta sociedad el yo está por encima de todo. Hay insolidaridad, nadie conoce al vecino, hay soledad, siempre hay falta de voluntarios para todo, la corrupción que yo hago y estafo al resto en cierta forma. El yo destruye todo lo colectivo, pero a la vez esta sociedad está tan corrupta que lo colectivo destruye al individuo. Os lo explico. Para el gobierno, ¿qué somos? ¿Al gobierno le importa que yo tenga trabajo o que la prima de riesgo no baje? ¿Le importa que yo esté bien o que las exportaciones estén bien? Para las empresas, ¿le importo yo como trabajador o los beneficios, las ventas, las acciones? ¿Estás en un equipo? ¿Le importa al jugador o le importa al equipo los títulos y que vendan camisetas? Para el sistema sanitario, ¿importo yo o lo que va a costar mi tratamiento? Destruye lo individual porque nos tiene entretenidos siempre. ¿Qué capacidad tenemos de estar a solas, de pensar las grandes preguntas, de hablar con Dios, de estar en silencio cuando tenemos tanto entretenimiento? Así que la sociedad destruye lo colectivo y destruye lo individual. Solo en Cristo somos perfectos individuos en una colectividad común que es la iglesia. Porque en Cristo somos una familia, somos un edificio perfecto en el que cada uno tenemos nuestra parte y nuestro lugar. En Cristo tenemos nuestra verdadera personalidad, en Cristo tenemos nuestro verdadero lugar. En Cristo somos verdaderamente valorados como individuos y perfectamente unidos unos a otros. Solo en Cristo se puede ser individuo y parte de algo más grande que nosotros. Mira lo que decía C.S. Lewis. El individualismo con el que empezamos solo es una parodia, una sombra de lo que seré. Nuestra verdadera personalidad está allá. ¿Cuándo será ese allá? Para la mayoría de nosotros, no sé. Y realmente no depende de nosotros. No sabemos cuándo vamos a llegar allá. Pero no conseguiré desarrollarla de adentro hacia afuera. Nos será dada cuando ocupemos aquellos lugares en la estructura del cosmos eterno donde fuimos diseñados o inventados. Hasta que no seamos colocados allí en ese hueco que Dios ya nos tenía desde el principio del mundo, no llegaremos a ser nosotros mismos. Somos como el color, es como el color que muestra su verdadera cualidad cuando es utilizado por un artista en un lugar preseleccionado entre otros trazos maestros. Esa pintura, ese color que en el cuadro resalta su verdadera belleza, como una especie de comida que revela su verdadero sabor cuando es añadido dónde y cuando un gran chef quiere que reluzca entre otros ingredientes. Entonces seremos verdaderas personas.
cuando, por ser colocados en nuestro verdadero lugar, lleguemos a casa. Que el Señor los bendiga.